lugares que aparecen en los mapas, pero de los que casi nadie quiere hablar. Carreteras donde el silencio pesa demasiado, donde quienes las recorren aseguran haber escuchado algo que jamás pudieron explicar. La historia de esta noche nos lleva a uno de esos lugares. Dicen que en un tramo conocido como El Zapote hay un llanto que no entra por los oídos, sino por el alma, y quienes lo escuchan rara vez vuelven a ser los mismos. Lo que estás a punto de escuchar fue contado por un hombre que pasó más de una década recorriendo carreteras de madrugada. Después de aquella noche, nunca volvió a tomar esa ruta, así que apaga las luces, ponte cómodo y adéntrate una vez más en el pasillo nocturno. Hay una carretera poco transitada, conocida por los que la conocen simplemente como El Zapote. Si preguntas por ella en los pueblos cercanos, la gente baja la voz antes de contestarte. No es por los asaltos, no es por la oscuridad, ni por lo solitario del camino. Es solo por un sonido que, según quienes lograron sobrevivir para contarlo, no se escucha exactamente con los oídos. Yo manejo un camión de reparto desde hace 11 años. He recorrido carreteras de todo tipo, las más peligrosas por el crimen, las más peligrosas por las curvas, las peligrosas por el clima, pero ninguna se me quedó tan grabada como esta. Y quiero contarles exactamente lo que me pasó, tal como lo viví, porque después de esa noche dejé de tomar esa ruta para siempre. Yo trabajo para una empresa que distribuye refrescos y abarrotes a tiendas de pueblo. Mi zona incluye varios ranchos y comunidades pequeñas al oeste del estado, y la ruta más corta entre dos de esos puntos pasa, inevitablemente, por El Zapote. Es un tramo de carretera de unos 12 kilómetros, sin gasolineras, sin casas cercanas, rodeado de terrenos de cultivo y un barranco que corre paralelo al camino en varios puntos. De día no tiene nada de particular, es solo una carretera de 2 carriles, con curvas suaves y poco tráfico. Y de noche es otra historia, o al menos eso me habían dicho. Yo nunca fui de creer en esas cosas. Había escuchado comentarios de otros choferes, algunos jurando que preferían dar una vuelta de 40 minutos con tal de no cruzar El Zapote. Después de cierta hora, yo me reía. Pensaba que era el tipo de historias que se cuenta para justificar por qué alguien se quedó dormido al volante o por qué chocó sin razón aparente. Tenía mi rutina bien establecida. Salía del último punto de entrega alrededor de las 11 de la noche, con la música puesta, un refresco de vidrio en el portavasos, de esos que a veces me regalaban en las tiendas, y la ventanilla un poco abierta para no quedarme dormido con el aire acondicionado. Esa noche, de finales de 2023, no fue diferente, o no debería haberlo sido. Entré a El Zapote pasadas las 2:30 de la madrugada. Recuerdo la hora porque acababa de ver las noticias de medianoche en la radio antes de perder la señal, algo que siempre pasaba en ese tramo por lo alejado que está de cualquier antena. El camino estaba completamente vacío. No había ni un solo par de luces, ni delante ni detrás de mí, solo mis propios faros iluminando el asfalto y las siluetas de los cultivos a los lados, quietas, sin viento que las moviera. Bajé la velocidad un poco, como siempre hacía en las curvas, y noté algo raro: el silencio. No un silencio cualquiera, un silencio que se sentía distinto al de cualquier otra carretera solitaria por la que hubiera pasado. No se escuchaban grillos, no se escuchaba ni un solo insecto, ni el aullido lejano de algún perro de rancho, nada. Solo el motor de mi camión y el ruido de las llantas sobre el pavimento. No le di mayor importancia. Seguí manejando, tarareando la canción que sonaba en mi celular, que había puesto en reproducción aleatoria cuando perdí la señal de radio. Fue entonces cuando sentí una opresión en el pecho. Fue algo repentino,
como si alguien me hubiera puesto una mano encima y me empujara hacia abajo. No era dolor físico exactamente, era más parecido a una tristeza enorme, sin ninguna razón, que me subió desde el estómago hasta la garganta. Sentí unas ganas de llorar, y no exagero cuando digo que no entendía por qué. No había pensado en nada triste, no venía de una llamada difícil, no había discutido con nadie, no traía ningún problema en la cabeza más allá del cansancio normal de un turno largo. Pero las lágrimas ya se me estaban juntando en los ojos, sin que pudiera controlarlo. Bajé la velocidad todavía más, confundido y tratando de entender qué me estaba pasando. Fue en ese momento cuando miré por el retrovisor. No sé bien qué me hizo mirar. Un impulso, quizás, o esa sensación de que alguien te observa. Ahí, caminando por la orilla de la carretera. Unos metros detrás de mí, vi la silueta de una mujer, vestida de blanco. Caminaba despacio, con la cabeza agachada, el cabello largo cayéndole por delante del rostro, avanzando en la misma dirección que yo, como si simplemente estuviera dando un paseo por una carretera sin banquetas, en medio de la nada, pasada la medianoche. Pensé por un segundo de ingenuidad, que ahora me parece casi absurdo, que quizás necesitaba ayuda, que se le había descompuesto el carro en algún punto cercano o que caminaba de algún rancho a otro. Reduje la velocidad para voltear a ver mejor. Cuando volví a mirar por el retrovisor, ya no estaba. No había ningún lugar donde pudiera haberse escondido. A los lados solo había terrenos de cultivo abiertos, sin árboles grandes, sin construcciones. Simplemente había desaparecido, como si el espejo hubiera dejado de reflejarla. Y en ese mismo instante escuché un llanto. No era mi propio llanto contenido de hacía unos minutos. Era un llanto ajeno, desgarrador, que venía de algún lugar cercano, tan cercano que por un segundo horrible creí que provenía del asiento de atrás de mi propia cabina. Frené de golpe. El camión derrapó un poco sobre el asfalto antes de detenerse por completo. Volteé. No había nadie. Me quedé varios minutos ahí, sentado en el camión detenido, en medio de la carretera, con las manos aferradas al volante y el corazón latiéndome como si acababa de correr varios kilómetros. El llanto había parado en cuanto frené, pero el silencio que quedó después me pareció todavía peor que el sonido mismo. Un silencio que se sentía observador, expectante, como si algo estuviera esperando a ver qué hacía yo a continuación. Bajé del camión. No sé exactamente por qué lo hice. Ahora, contándolo, me doy cuenta de lo poco lógico que fue. Pero en ese momento sentí una necesidad casi física de comprobar que estaba solo, de asegurarme con mis propios ojos de que no había nadie más ahí. Caminé unos metros con la linterna de mi celular, iluminando la orilla de la carretera donde había visto a la mujer. El haz de luz solo mostraba tierra suelta, algunas piedras, los surcos del cultivo extendiéndose hacia la oscuridad. Nada. Entonces, detrás de mí, volví a escuchar el llanto. Esta vez venía claramente del interior del camión. Corrí de regreso, subí de un salto y cerré la puerta con el seguro puesto, como si eso pudiera protegerme de algo que ya parecía estar dentro. Revisé la cabina completa con la linterna, el asiento del copiloto, el pequeño espacio detrás de los asientos donde guardaba mi chamarra y una caja de herramientas. No había nadie, no había nada, pero el llanto seguía ahí, envolviendo todo el interior del camión, como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo. Fue entonces cuando cometí el error que, hasta hoy, no me perdono del todo. Miré por el retrovisor una vez más, y ahí estaba, sentada en el asiento trasero, donde segundos antes había revisado con mi propia linterna, y no había absolutamente nada. Estaba la mujer de blanco. El cabello largo le cubría casi toda la cara, pero pude distinguir sus ojos entre los mechones oscuros. Me miraba fijamente, directo al espejo, directo a mí. No se movía,
No hacía ningún gesto, solo me observaba con una expresión que no puedo describir del todo, porque no era de enojo ni de amenaza. Era algo más parecido a una tristeza tan profunda que dolía verla, mezclada con algo que solo puedo llamar expectación, como si estuviera esperando que yo dijera algo. El llanto en ese momento se convirtió en un sonido distinto, más bajo, casi como palabras que no lograba entender del todo, susurradas entre el mismo llanto, repitiéndose una y otra vez. No me atreví a voltear directamente hacia el asiento trasero. Mantuve la vista fija al frente, en la carretera vacía, iluminada apenas por mis faros, con la mujer todavía reflejada en el espejo, todavía mirándome. Arranqué el camión sin pensarlo dos veces y aceleré con más fuerza de la necesaria. No sé cuántos minutos manejé sin voltear al retrovisor. Me concentré únicamente en el camino, en las líneas del pavimento, en contar mentalmente los kilómetros que me faltaban para salir de ese tramo. El llanto continuó todo ese tiempo, a veces más fuerte, a veces apenas imperceptible, pero nunca desapareció por completo. En algún momento, entre el llanto, distinguí con claridad una sola frase, repetida en un susurro que se me quedó grabado de una forma que todavía hoy me eriza la piel. ¿No has visto a mi hijo? No contesté, no dije una sola palabra. Algo dentro de mí, un instinto que no supe explicar en ese momento, me decía con total certeza que contestar sería el peor error que podría cometer esa noche. Cuando finalmente vi las primeras luces de una gasolinera a la salida del tramo, el llanto se detuvo de golpe, como si se hubiera cortado con un cuchillo. Me orillé en la gasolinera, apagué el motor y me quedé ahí sentado, temblando, durante casi media hora antes de tener el valor de voltear hacia el asiento trasero, el cual ya estaba vacío. Al día siguiente, todavía afectado, le platiqué lo sucedido a uno de los encargados de una de las tiendas donde hago entregas, un señor ya algo mayor, que ha vivido en la zona durante toda su vida. No se sorprendió, solo asintió lentamente, como quien escucha una historia que ya conoce de memoria. Me contó que, según cuentan los más viejos del pueblo, hace muchas décadas un autobús cayó al barranco que corre junto a esa carretera, durante una tormenta muy fuerte. Entre las víctimas iba una mujer que nunca pudo encontrar el cuerpo de su pequeño hijo de entre los restos. Desde entonces, dicen, su espíritu recorre ese tramo de carretera, buscándolo. Pero hay un detalle que el Señor me dijo con una seriedad que no esperaba y que hasta hoy no logro sacarme de la cabeza. Dicen que su llanto no lo escucha cualquiera, solo lo perciben las personas que están a punto de cruzarse con la muerte. Le pregunté qué quería decir con eso. Solo se encogió de hombros y volvió a acomodar la mercancía, dando por terminada la conversación, igual que hizo el señor del mercado tiempo atrás. Después de esa noche, dejé de tomar esa ruta. Le pedí a mi supervisor que me cambiara el recorrido, inventando cualquier excusa sobre el estado del camino. Y desde entonces doy una vuelta de más de 40 minutos con tal de no volver a cruzar el zapote de noche. Han pasado ya varios meses. La mayor parte del tiempo logro no pensar en ello, pero hay noches, mientras manejo, que por cualquier otra carretera oscura y solitaria, en las que siento de pronto esa opresión conocida en el pecho, esa tristeza sin razón, y entonces, sin poder evitarlo, mis ojos se van solos hacia el retrovisor. Hasta ahora y, gracias a Dios, siempre ha estado vacío. Pero cada vez me tardo un poco más en voltear a comprobarlo, y no sé si eso significa que el miedo se me está pasando, o que una parte de mí, sin darme cuenta, está empezando a esperar a encontrarla ahí. Hay quienes dicen que todas las leyendas nacen de un accidente, de una desaparición o de una tragedia que el tiempo nunca logró borrar. Pero también hay quienes aseguran que algunas historias siguen escribiéndose cada vez que alguien decide recorrer ese mismo camino. Tal vez el llanto del zapote sea solo una leyenda, o tal vez, en este mismo instante,
alguien está conduciendo por esa carretera, preguntándose por qué siente una tristeza que no puede explicar. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete y acompáñanos en el próximo recorrido por los rincones más oscuros de México y Latinoamérica, porque cuando cae la noche, siempre hay otra puerta esperando a ser abierta. Nos vemos en el siguiente episodio de El Pasillo Nocturno.